tampoco hay que tenerle miedo a envejecer. Nuestro estilo de vida definitivamente se ve reflejado en nuestra piel, en nuestro rostro, en nuestra salud. La medicina biorregenerativa es la última transición de todo lo que tiene que ver con medicina estética, porque empezamos a entender que es necesaria para que logremos mantener los resultados de los tratamientos en los pacientes a lo largo del tiempo. Ahora lo que se está buscando son resultados extremadamente naturales, menos inyección de volúmenes, menos sobrevoluminización, el síndrome de pillow face. Realmente yo he tenido una migración a empoderar los productos tópicos también, tanto igual a los tratamientos de láser, a los tratamientos de microagujas. Cuando te das cuenta, una muy buena rutina de piel puede empezar a cambiar muchas cosas a lo largo del tiempo. En este episodio me siento muy contento, me siento feliz, pero sobre todo me siento nervioso hasta cierto punto, porque es una seriedad, pero también tiene su lado divertido y hoy lo van a conocer. Porque no es nada más, tiene una sonrisa muy bonita, pero no es nada más la seriedad de vamos a hablar de la epidemiología y la estadística. Va un poquito más allá. Es un poquito más allá. Es un poquito Siempre más allá. hay algo más allá. Siempre, como debe ser. Siempre. Bienvenido, Ricky. Gracias por estar aquí. Ricky para los amigos, pues es el doctor Ricardo Sandoval, especialista en medicina estética por la Universidad del Rosario aquí en Colombia y además epidemiólogo. Algunos médicos van a decir, qué flojera epidemiología, pero ¿cómo impacta en todo lo que hacemos y que ni siquiera a veces sabemos leer un artículo, ¿no? Demasiado impacta. Yo creo que también, afortunadamente, mi camino empezó con epidemiología y terminé en el pequeño cambio de la medicina estética, porque creo que eso fue lo que me ayudó más a salir adelante de una forma más rápida probablemente. ¿Y cómo fue que llegó? Porque la pregunta ahí es, bueno, si ya hacías epidemiología, dijiste, me cansó esto del sistema, me cansó esto de la especialidad que elegí de inicio. Bueno, yo de hecho inicié epidemiología trabajando con la industria farmacéutica. Ok. Y específicamente con oncología. O sea, el pequeño cambio que hice en mi vida. Completamente. Bueno, oncología en industria farmacéutica tiene mucho impacto. Digamos que por un lado me sentía pleno en la parte académica, me gusta siempre estar leyendo, ver muchas cosas, pero empecé a extrañar ese medio con los pacientes, la interacción con mis pacientes. Siempre era el doctor que le gustaba tener al menos un secreto, un chisme de cada uno de mis pacientes. Le decimos acá a chismosear con los pacientes en Colombia, y eso no pasaba. Entonces, claro, evidentemente estaba haciendo algo que me gustaba, pero estaba perdiendo otro aspecto. Y ahí fue cuando decidí empezar a prepararme para mi residencia médica y empecé a ver que existía una residencia en el Rosario de 3 años, etcétera, etcétera. Como al año me pude presentar ya por primera vez, pasé a la entrevista y todo se dio así en secuencia. Claro, cuando salí dije, pues ya lo que hice de epidemiología de pronto no me funcione tanto. Pero ahora volví a trabajar con la industria farmacéutica, pero desde el otro lado. Desde el lado de ser speaker, líder de opinión mundial, inclusive con uno de los laboratorios más reconocidos. Puedes decirlo, no pasa nada. Sí, se puede decir. Sí, claro. Vamos a echarle comercial. O Nubia Global. Y eso me ha permitido como abrir muchos campos y conocer muchas culturas, conocer muchas personas en el camino, porque afortunadamente por esas oportunidades es que uno empieza a conocer amigos que jamás se imaginó tener la posibilidad de interactuar en el mundo o en su vida, y así se va desarrollando la vida de nosotros, ¿no? Y la medicina estética, a mí, ahorita me identifiqué un poco contigo, porque la realidad es que te da muchos regalos, ¿sí? Muchos. De libertad, te da la oportunidad así de conocer gente que en tu vida te imaginarías que las vas a conocer, y llegas a un congreso y dices, oye, este loca o esta loca me cayó muy bien, o no me cayó nada bien. También te cruzas con gente que no es muy agradable, ¿no? No, y muchas veces recuerdo, y siempre recuerdo mucho cuando estaba en los primeros años de la residencia, leyendo los artículos de doctores que decía yo, wow, Dios mío, y ahora dándome cuenta que tengo el número del celular anotado en mi agenda. Que ni siquiera podemos pronunciar los nombres de Chin Chon y yo, Chun. wow, tengo este nombre y le puedo escribir, y a veces nos escribimos.
Entonces esos son como los regalos que sigue dándonos la medicina estética, porque además lo que sí es claro acá es que la investigación es necesaria y cada día aprender más y más es muy importante. Nos dimos cuenta que esto de la medicina estética es más complejo de lo que pensábamos hace años atrás. Y todo lo que se viene cada día es increíble, ¿no? Nuevas opciones terapéuticas, nuevos tratamientos para los pacientes que se vuelven tendencia mundial, que la gente lo busca, lo pide, y nosotros como médicos y como profesionales que trabajamos en estética siempre buscamos estar como a la vanguardia en este tipo de tratamientos. ¿Tú te acuerdas cuando empezamos con esto y que todavía era muy, muy habitual cuando trabajábamos con inyectables, rellenos, etcétera, que las técnicas eran muy simples y básicas, ahora que lo vemos desde una perspectiva más en abordaje anatómico, con un abordaje cuidando los tejidos, que no sea hipervolumen, que de repente vemos ahí caras inyectadas todavía como medio, ¿no? Pero han ido cambiando esas técnicas afortunadamente porque podemos hacer una estrategia mejor en cada uno de nuestros pacientes. En esa parte de la evolución, ¿cómo fue para ti ese cambio? Porque te tocó un poquito de la vieja escuela, de lo que conocíamos, pero también nos tocó y te tocó desarrollar cosas para que fuera más fácil también para los médicos, ¿no? O sea, bueno, lo dices tú porque tú eres mucho mayor que yo. Yo estoy... No, yo me acuerdo cuando estaba chiquito, él ya era doctor. Yo me acuerdo cuando te vi, cuando veía el Chavo. No, Así de gracioso es, aunque no lo crean. Realmente sí, la transición ha sido evidente. Aunque uno ya empieza a ver transiciones cada vez más seguido. Por ejemplo, la medicina biorregenerativa es la última transición de todo lo que tiene que ver con medicina estética, porque empezamos a entender que es necesaria para que logremos mantener los resultados de los tratamientos en los pacientes a lo largo del tiempo. No pierdas la oportunidad de aprender de expertos, compartir experiencias y crecer juntos a otros apasionados por transformar vidas. Únete a nosotros y conviértete en un verdadero Master Hands. Para más información sobre nuestras rotaciones y talleres, visita nuestras redes o contáctanos directamente. Estamos aquí para ayudarte a alcanzar tus metas profesionales. Lo que va cambiando la cultura también de la sociedad y lo que influye en la medicina estética. Finalmente somos una especialidad vanguardista. Tal vez la medicina interna, el infarto agudo de miocardio era el mismo hace 15 años que el mismo actualmente. Con ciertos medicamentos que han ido cambiando, ¿no? Vamos mejorando terapéuticas y todo eso, pero en el envejecimiento, en el rejuvenecimiento, beautification, todos estos términos que son actualmente lo que buscan las personas que llegan a la consulta, cada vez vemos que migran mucho al contexto social. Ahora lo que se está buscando son resultados extremadamente naturales, menos inyección de volúmenes, menos sobrevoluminización, el síndrome de pillow face, overfilled syndrome. ¿Qué son esas? Cuéntales qué es eso para que los que no saben que nos... Por ejemplo, pacientes que inyectan muchas jeringas en su rostro, en lugares anatómicos que no van a soportar este tipo de peso, este tipo de voluminización de proyección y que empiezan a generar que cambie mucho la cara de los pacientes. Muchos de mis pacientes siempre me preguntan, es como, pero esa señora se inyectó muchísimo. Recordemos que también inyectarse muchísimas jeringas, no todo el mundo lo puede hacer. Y eso también implica un costo económico bastante Por tema de alto. presupuesto también, ¿no? Lo que estamos también viendo actualmente es complicaciones de personas que se inyectaron a veces una sola jeringa, pero eran productos permanentes, biopolímeros, que hasta ahora, 20 años después, en su rostro empiezan a generar reacciones también como lo que llamamos que se deformó el rostro, que empieza a tener características que no son las naturales o funcionales. Pero esas son dos condiciones un poco distintas. Todo eso es lo que está tratándose actualmente de evitar por completo en un rostro y en un rejuvenecimiento facial. Que los pacientes buscando estar mejor terminen complicándose. Incluso si hablamos de un ácido hialurónico, hay calidades, ¿no? O sea, no vas a ponerte el Ferrari de los ácidos hialurónicos y tal vez hay otras marcas que no son tan buenas, pero que pueden traer ciertas cosas que pueden desencadenar en complicaciones y
los médicos sabrán, algunos de ustedes, que hay complicaciones a nivel vascular porque pueden estar presionando un vaso sanguíneo, pero la realidad hay cosas que sí están sucediendo y que pocos se atreven a hablar porque no les conviene, ¿ok? Claro. Pero que habemos personas como tú, como yo y como otros, como otras personas que están dentro de nuestro mundo, y es hablar de cosas que sí están sucediendo, como el tema inmunológico, cómo hace esta simbiosis el cuerpo con lo que te estás inyectando, aunque sea biocompatible, o sea, que sea compatible con el cuerpo. Exactamente, siempre pensamos y siempre lo decimos y yo le explico a mis pacientes, hago inyección de ácido hialurónico, una molécula que por ejemplo tienes en tu propio cuerpo, pero nunca podemos olvidar que esos productos van a pasar por una manufactura donde se altera la conformación real de esa cadena de ácido hialurónico. Recuerden que en el cuerpo inclusive solo cambiar el orden de las moléculas o la conformación como tal, la estructura, va a generar que empiece a detectarlo como algo extraño. Bien. Empiece a detectarlo como un cuerpo extraño y ahí es que empiezan a pasar a largo plazo todo este tipo de complicaciones asociadas al sistema inmune que empezamos a ver muchísimo con la pandemia, ¿no? Y específicamente por el COVID. Claro. Pues nuestros pacientes con COVID y muchas complicaciones. ¿Les guste o no les guste? Claro. ¿Y por qué pasa eso? Porque el COVID preciso actúa en zonas donde la piel está trabajando, o sea, el fibroblasto. Y hay relación directa entre una infección por COVID y también generar un proceso de fibrosis, de vasoconstricción en el fibroblasto, muy similar a lo que pasaba en el pulmón de los pacientes que se complicaban de forma muy severa. Que se inflamaba muchísimo. Exacto, y que el pulmón ya no empezaba a hacer ese intercambio de CO2, de oxígeno, sino que había fibrosis. Pasa lo mismo en la piel y esa fibrosis se traduce en nódulos, granulomas, múltiples complicaciones que edema persistente, edema tardío, que no estábamos de pronto preparados a hacer. Que son esas caritas que se hacen así como puffy, como si estuvieran esponjaditos. Exactamente. Muchas veces los pacientes no lo saben, pero están presentando una complicación tardía de ácido hialurónico. Piensan que les dio alergia a algo. Y uno dice, probablemente tuviste una infección respiratoria y estás en los días en que se descompensó los residuos que todavía tienes de un producto que aparentemente desaparece, pero que si se hacen múltiples cantidades para el cuerpo no va a ser tan fácil de eliminar. Claro. Y en tu experiencia personal, en tu persona tal cual, cuando tú te has hecho tratamientos, ¿has tenido alguna reacción que dices, esto no me gustó o esto estuvo demasiado bien y creo que lo voy a seguir replicando? ¿Yo con mis pacientes o a mí mismo? En tu cuerpecito. ¿Cómo se te ocurre que me haya quedado algo mal? No. Sí, soy perfecto. Dios santo, no. Sí, de hecho lo hablábamos hace poco con algunos colegas y decíamos cuando estábamos en el primer año de la residencia, los laboratorios les encantaba hacer talleres con nosotros, entonces nos llevaban para que inyectáramos cosas. ¿Y quiénes eran los pacientes? Nosotros mismos. Ustedes mismos. Nosotros solo pedimos a Dios que no tengamos ningún producto por allá aislado, ¿no? Exacto. No, pues obviamente se espera que no, porque la idea es que siempre son laboratorios con registro, INVIMA y todo esto, pero claro, múltiples tratamientos que uno termina haciéndose, a veces uno los empieza a considerar como no los favoritos, no porque no tengan un resultado espectacular, sino porque uno no tolera todo lo que se hace. Uno a veces reacciona mucho mejor a cierto tipo de procedimientos y lo hace de forma más regular a otros. Uno también empieza a ser muy selectivo en la calidad de los productos. Yo finalmente traduzco lo que yo me hago a lo que hago en la práctica clínica. Bien. O sea, yo me considero una persona que tiene la capacidad de desarrollar muchas alergias. A mí, por ejemplo, las vacunas del COVID me dieron durísimo, tuve complicaciones como una de ellas, no podemos decir. Pero este tipo de complicaciones empiezan a hacer que uno tenga mucho cuidado con los productos que usa. Siempre lo importante es usar lo mejor, no lo que el laboratorio le diga a uno que es lo mejor, sino lo que uno ha encontrado con evidencia científica que sí es productos seguros. Y jamás usar, por ejemplo, el que compramos en Amazon, el ácido hialurónico que venden para aplicarse en la casa, porque ahí es donde vienen todas las complicaciones. Desde toxinas, endotoxinas y cosas que pueden desarrollar otro tipo de cosas. Ahora, cuando tú te realizaste algún tipo de tratamiento, pues tú tiendes a tener estos tipos de alergias, etcétera. Si tú volteas 10 años para atrás,
y observamos una foto tuya de antes que me la vas a enviar y va a aparecer aquí en esta imagen. Están todas incineradas. No No hay existe recuerdos, prueba. no hay recuerdos. Solo de bebé al médico estético. De hecho, mi nombre no era el mismo. Cambié mi nombre. Exacto. Pero tú te has sentido que hay cosas que te han ayudado. Por ejemplo, tú te cuidas mucho la piel. Y eres como, yo también soy así de que me pongo en la mañana, me pongo De todo, en la sí. noche, etcétera. Porque a veces es bien complejo para los pacientes e incluso para los mismos médicos que dicen, no, yo no me pongo nada de crema, no me pongo nada de eso, porque eso es de los dermatólogos, de los médicos estéticos y ya. O sea, y la realidad es que hay que darle comidita a la piel también. Hay que darle comida, sí. Realmente yo he tenido una migración a empoderar los productos tópicos también, tanto igual a los tratamientos de láser, a los tratamientos de microagujas, e inclusive a los inyectables, porque sí considero que es un target muy importante que estábamos pasando por alto porque tal vez creíamos que los principios activos que se estaban utilizando de forma tópica no eran los mejores o no eran tan potentes. Pero cuando te das cuenta, una muy buena rutina de piel puede empezar a cambiar muchas cosas que, por ejemplo, te impactan a ti a lo largo del tiempo. A mí, por ejemplo, siempre me trastornó un poco en la cabeza. Yo tuve un acné nódulo quístico severo cuando era joven. Y tenía No siempre muchas fuiste guapísimo cicatrices. así. Por eso esas fotos están incineradas. Hay que recordar y ser orgullosos de Claro, nuestro pasado. pasaste ahí por ahí. Sí. Pero ese acné dejó muchas secuelas, por lo cual yo tuve que hacerme muchos tratamientos de láser, radiofrecuencia con microagujas. Todo lo doloroso me lo hacía yo. Y he visto también que mejorar la rutina de piel, potenciarla, básicamente como decimos, empoderarla, también tiene muchos cambios. Y siento yo que termina siendo algo que a largo plazo nos va a servir mucho como pacientes, como doctores y como personas, y es para mantener los resultados en el tiempo. Que pues tenemos dos opciones, como tenemos tantos tratamientos en el consultorio nos podemos hacer 1000 o... Y terminar como muchos que están así. Exactamente, exacto, que los vemos, los conocemos y Y respetamos. sabemos que nos están viendo. Respetamos, pero no son amigos nuestros, no, mentira. Los queremos a todos. A todos, a todos. Pero logrando ser más orgánicos, más Bien. naturales y yo creo que también otra cosa, tampoco hay que tenerle miedo a envejecer. Claro que no. No le podemos tener miedo a envejecer y además, por ejemplo, tanto hombres como mujeres cada vez llegamos más a hacernos tratamientos estéticos, mantener esos rasgos masculinos, mantener esos rasgos femeninos incluyen un proceso de envejecimiento. Entonces, yo creo que ahí viene la clave del éxito en los resultados de todo lo que hagamos. Y además creo que algo que no hemos mencionado, pero creo que es muy importante y lo considero vital, porque tú eres, yo ahora soy de ese grupo de vamos a levantarnos al gimnasio, vamos a hacer esto, pero Ricardo ha sido así desde que yo tengo y lo conozco, ¿no? Y se va al gimnasio y dice, yo ya entrené, ya desayuné, ya todo. 6 meses. Pero la realidad es que eso ayuda mucho también en los resultados, Ricky. O sea, de nada te sirve que no podamos estar, y hablamos de los que no dormimos muy bien, e intentamos que sí podamos dormir, porque eso impacta también en los resultados que vamos a tener. Impacta demasiado. Nuestro estilo de vida definitivamente se ve reflejado en nuestra piel, en nuestro rostro, en nuestra salud. Entonces creo que estamos en la otra pandemia que es la del estrés, la del caos. Definitivamente nuestra vida estresada también nos impacta mucho. Yo digo que estas canas, los colores de las canas, cada vez que me he estresado en los últimos congresos, ¿sabes? Por En el ciertas trabajo, en el personas. consultorio, en la clínica, pero no, definitivamente sí es algo que tenemos que tener en cuenta. Para mí el ejercicio es clave para reducir el estrés. Me di cuenta que como vivo tan estresado, entonces puedo tener más fuerza para levantar más peso. Como Hulk. Exacto, pero eso ayuda. No necesariamente tiene que ser ejercicio de pesas, no necesariamente tiene que ser trotar. De hecho,
los mismos deportólogos lo saben, la mayoría de los deportes pueden generar lesiones si no se hacen Mal de la hecho, forma correcta. claro. Entonces tenemos que tener un balance de las cosas que nos gustan, pilates, yoga, cosas que no son tan fáciles de hacer, porque por ejemplo para mí yoga es algo completamente difícil, como lograr ese tipo de nivel de concentración, de desconectarme. Para mí no es difícil, es imposible. Sí, muy difícil, pero hay gente que lo hace de maravilla. Entonces, todo esto que hagamos en nuestro estilo de vida, sabemos y podemos tenerlo claro que nos va a impactar. Tal vez no en el momento, pero sí años más adelante. Oye, pues muchas gracias por estar acá. Maravilloso. Fue un placer aquí estar platicando. No, y ya ven que placer sí, para mí. es simpatiquísimo. Y a ver si vamos a sacar ahí algunos bloopers muy interesantes para que pues se rían con nosotros. La vida yo creo que es así, también disfrutarla, no estresarse de más, aunque a veces es complicado. Y sobre todo que el envejecimiento, la parte de la edad no la vamos a poder cambiar, pero sí cómo nos vemos y cómo nos sentimos, ¿no? Exactamente, no. Y me parece que la ventaja es que ya estamos nosotros acá para poder ayudar a todos. Ah, los muy bien, pacientes. pues hay que promocionar desde Bogotá a Los Cabos, México, así que pueden irse a atender y quién sabe, pronto igual y nos visitamos a cada quien en su clínica y hacemos algo Eso, interesante. Maravilloso. Gracias, mi Ricky. Muchísimas Te gracias. quiero mucho, ¿eh? No, muchísimas gracias. Qué interesante lo que conocimos del invitado del día de hoy. Definitivamente, si tú quieres convertirte en un Master Hands, te invito a que te unas a nuestra comunidad, donde conocerás detalles muy interesantes, algunas perlas o secretos de la medicina estética que te ayudarán a tener tu práctica médica en el siguiente nivel. Gracias por acompañarnos en este episodio. Hasta la próxima.